Muy buenas, somos el equipo de QA de refugiados y bueno, mi nombre es Álvaro Hidalgo, también ha participado Eduardo Muñoz, Teresa Martín y venimos a hacer una pequeña presentación de nuestro proyecto. Pues, el objetivo de nuestro proyecto era como, debido a que como España es un país con muchísimas solicitudes de asilo, vimos que había una potencial oportunidad para ayudar a aquellas personas que debido a la barrera que existe con los temas de legislación, poder ayudarles y darle un asistente que pudiera, bueno, hacer esas barreras mucho más fácil de superar. Para eso hemos dividido la fase del proyecto en tres. Una es la creación del dataset, otra es el entrenamiento del modelo y luego ya finalmente hacer la demo. Entonces ahora mismo Eduardo y Teresa van a hablar de la creación del dataset. Buenas tardes. Para la creación del dataset, la primera fase consiste, consistió en recopilar documentos legales acerca de procedimientos y leyes sobre el asilo político y los refugiados en España. Para eso recopilamos documentación a través del Ministerio del Exterior, de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, de la Policía y de algunas instituciones europeas. Entonces, a partir de esos documentos se hizo un primer proceso en lo que lo dividimos cada documento en bloques de texto de 512 tokens, generando un primer dataset inicial de bloques de 512. Y a partir de ahí pasamos a la segunda fase de la creación, que consistía en un proceso de generar datos sintéticos. Para ello usamos la librería Distillable de Arguila y el modelo Mistral 8X7B, que nos ofrecían a través de un endpoint de Hugging Face. Entonces, la primera fase hacíamos un ciclo en el que para cada uno de esos bloques de 512 generamos una, dos o tres preguntas, según el tamaño y el contenido del texto, relativas a ese texto, esa porción de texto. Una vez que teníamos ese conjunto de preguntas, pasamos a la última fase en la que se hacía una pasada y se buscaba a través de, usando también la librería de Arguila y el mismo LLM, le hacíamos la consulta al LLM y nos respondía una pregunta. O sea, nos respondía la respuesta a esa pregunta basándose en el contexto de los 512 tokens. De tal manera que teníamos un dataset de pregunta, contexto y respuesta. Finalmente conseguimos un dataset de 11.105 registros y unos 5,3 millones de tokens. Hicimos un proceso de anotación para revisar las entradas y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un proceso de revisión del mismo. Entonces, quisimos limpiar aquellos registros que tuvieran respuestas con caracteres extraños, que fueran demasiado cortas, etcétera. Entonces, para ello primero eliminamos todos los registros cuyas respuestas fueron de longitud menor a 25 tokens, teniendo en cuenta que un token es el resultado de hacer split en base a espacios en blanco. Y luego eliminamos todos los registros que hicieran match con la expresión regular que se ve aquí en la diapositiva. Luego, crear, para hacer split entre trainee y test sets, hicimos de nuevo split por espacios en blancos y calculamos la media de desviación estándar del número de tokens. Y definimos como conjunto de test todos los registros con una longitud dentro del rango media más o menos 0,35 veces la desviación estándar. Todo lo demás sería el conjunto de entrenamiento. Esto dio como resultado que el set de entrenamiento tuviera 9.430 registros y el de evaluación 896. Y bueno, una vez que tuvimos el dataset, pues iniciamos el proceso de entrenamiento. Como ya comentamos en la tarjeta del modelo, hemos utilizado un base model hemos usado Gema 7B como base model. El model prompt que hemos utilizado es Conversion National ChatML porque vimos que nos daba mejores resultados, vimos que la interacción, la conversación en sí daba cierto sentido. Y usamos el procedimiento de perf y LoRa básicamente porque en AutoTrain no,
con otro training no fuimos capaces de hacerlo funcionar y al final nos salió más a cuenta coger y, y hacer los entrenamientos manualmente, bueno, escribiendo el código nosotros. Y ahora es pues la hora de la demo. Entonces, como podéis ver en la pantalla, en el espacio de Somos NLP, tenemos aquí eh, el, el espacio de QA Legal Refugiado. Y aquí tenemos bueno, ejemplos y podéis escribir lo que queráis. Entonces, como tarda bastante en responder, vamos a iniciarlo. Tarda unos 20 segundos. Y bueno, comentar que el objetivo de este modelo era que trabajase sobre todo con un contexto, porque bueno, la legislación puede cambiar, son cosas a las que no estamos, que no podemos predecir en el entrenamiento y ni en la creación del dataset. Y creemos que funciona mejor con contexto y se hizo con esa idea. Entonces vemos aquí la respuesta, que esta no tiene contexto, de que, bueno, ¿quién es un solicitante de asilo y protección internacional? Pues bueno, aquí te dice que una persona que busca protección de la deportación del país de origen, alojamiento por razones de miedo, persecución o peligro de vida. Yo creo que si buscamos esta definición por Google, nos dará un resultado bastante similar. El sentido parece que entiende y sobre todo también que habla español, que era también uno de los objetivos que nos habíamos marcado, que funcionase hablando en castellano. Vamos a elegir esta pregunta, por ejemplo. Esta tiene un contexto más grande. Perdonad por la pantalla, porque solamente no lo veis especialmente bien. Pero en la demo como tal, podéis echarle un ojo al espacio y veis qué tal. Así que os parece, hacemos este ejemplo. Está corriendo, también tardará unos 20 segundillos. Y por comentar puntos a mejorar, no tuvimos tiempo para hacer una evaluación del modelo, más allá de ver que más o menos tiraba. Esas son cosas a mejorar para siguientes iteraciones. Y bueno, pues si os parece, comentamos un poco este resultado, que no sé si veréis bien. Si no, os digo, se puede comprobar perfectamente en la aplicación. Bueno, pues la pregunta era, ¿podría explicar en qué supuesto se puede sustituir la solución de expulsión por la salida obligatoria de un extranjero? Entonces, bueno, aquí está haciendo una lista de, de condiciones que se tienen que dar para que sea eh, para que alguien sea expulsado. Capamos la respuesta a 512 tokens, si no recuerdo mal. Después aquí se queda cortadillo. Eso es otra cosa que podríamos mejorar para el futuro, pero bueno, en general, si comparamos con el contexto, vemos que más o menos la respuesta tiene sentido. Entonces yo creo que por hacer esto breve, lo concluimos aquí. Y nada, muchas gracias eh, por la ayuda y por preparar esta hackathon en la cual hemos hecho ahí un proyecto bastante divertido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.